Mi novia me dijo que no cuando le pedí matrimonio, pero su madre me sigue recibiendo en su casa con los brazos abiertos. Hay un peso muy específico, casi insoportable, que se siente en el bolsillo del saco cuando llevas un anillo de compromiso. No es el peso del metal, ni del diamante. Es el peso de 5 años de esperanzas, de planes de domingo, de pláticas sobre nombres de niños y de esa seguridad ciega de que ya tienes la vida resuelta. Ese viernes, yo sentía que cargaba con mi destino entero mientras caminaba hacia el restaurante. Lucía y yo llevábamos media década juntos. Para mí, ella era el puerto final, la mujer con la que iban a envejecer viendo cómo crecía el jardín. O eso era lo que mi mente, cegada por la costumbre, me obligaba a creer. Lucía siempre fue como una llama, brillante, atractiva, pero imposible de atrapar. Siempre estaba buscando la siguiente emoción, el siguiente viaje, la siguiente novedad. En cambio, su madre, Teresa, era la tierra. Teresa es una mujer de 48 años que desprende una paz que no he encontrado en nadie más. Durante mis años con Lucía, Teresa se convirtió en mi ancla. Mientras Lucía estaba distraída con sus redes sociales o sus amigas, yo me quedaba en la cocina con Teresa, ayudándola a pelar verduras o simplemente escuchando sus historias de cuando era joven y luchaba por sacar adelante su casa sola. Sin darme cuenta, mi relación más profunda no era con la mujer que amaba, sino con la mujer que la había traído al mundo. El día de la propuesta, el aire se sentía espeso. Elegí el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita, un lugar pequeño con manteles de tela y luz tenue. Yo estaba empapado en sudor frío, sentía que el corazón me martilleaba las costillas. Lucía estaba radiante, pero no paraba de mirar el celular. Cada vez que vibraba sobre la mesa, ella se desconectaba de mí. Cuando por fin llegó el postre y saqué la cajita de terciopelo azul, el tiempo se detuvo. Me hinqué en el piso frío, ignorando las miradas de los demás clientes, y le pedí que pasara el resto de su vida conmigo. El silencio que siguió fue la cosa más violenta que he vivido. No hubo lágrimas de alegría, ni un abrazo. Solo vi en sus ojos una mezcla de lástima y asfixia. «No puedo, Julián», susurró. Esas 3 palabras borraron 5 años de golpe. Me dijo que me quería, pero que no estaba lista para encadenarse, que sentía que la vida se le escapaba y que casarse conmigo sería como aceptar que ya se había hecho vieja. Recogí el anillo, pagué la cuenta con las manos temblorosas y la llevé a su casa en un estado de trance. No dijimos nada en el camino. El motor de la camioneta era el único sonido que llenaba el vacío. Al llegar, Teresa estaba en el porche delantero. Estaba sentada en su mecedora con un libro en el regazo, pero no estaba leyendo. Nos miró y supo. Lucía se bajó del carro sin despedirse, entró a la casa y se encerró en su cuarto. Yo me quedé parado junto a la puerta del conductor, mirando hacia la nada, sintiendo que me habían arrancado el alma. Teresa se levantó, caminó hacia mí con esa calma que siempre la acompaña y me puso una mano en el hombro. Sus dedos se sentían firmes, reales. No me dijo que todo estaría bien, porque no lo estaría. Solo me dijo, entra a la cocina, Julián, el café está fresco y la noche va a ser larga. Esa noche, Lucía me terminó oficialmente a través de la puerta de su recámara. Me gritó que necesitaba su espacio, que nuestra relación era demasiado predecible y que quería vivir aventuras que yo no podía darle. Salí de esa casa sintiéndome un extraño en el lugar que más amaba, pero lo que no esperaba era que, al día siguiente, Teresa me llamara. Me pidió que fuera por unas herramientas que había dejado en su garaje y me dijo que había hecho comida de más, que no quería que se desperdiciara. Fui, pensando que sería una despedida rápida y dolorosa. Pero Lucía no estaba. Se había ido a la playa con unas amigas para celebrar su nueva libertad. Teresa me recibió con una sonrisa triste. Comimos en el comedor de siempre, pero el ambiente era distinto. Hablamos de todo menos de la ruptura. Ella me contó lo difícil que fue su matrimonio con el padre de Lucía, un hombre que nunca estuvo presente, y de cómo ella aprendió a valorar la lealtad por encima de la pasión barata. A veces, Julián, la gente busca fuegos artificiales sin darse cuenta de que la verdadera luz es la que se mantiene encendida todos los días en la estufa, me dijo, mirándome fijo a los ojos. Ese fue el primero de muchos domingos. Lucía volvió de la playa y nuestra relación pasó a ser un frío hola y adiós si nos cruzábamos en la entrada. Ella empezó a salir con tipos nuevos, hombres que cambiaba cada 2 semanas. A veces llegaba tarde
pasada de copas, y yo estaba ahí, en la sala, platicando con Teresa sobre la vida, sobre el trabajo, sobre los libros que ambos estábamos leyendo. Lucía me miraba con un desprecio evidente. «Es patético que sigas viniendo a ver a mi mamá», me dijo una vez. Pero Teresa no se quedaba callada. Ella le recordaba que en esa casa el respeto se ganaba con los años y que ella no iba a echar a la única persona que la había tratado con dignidad solo porque su hija no supiera lo que quería. Con el paso de los meses, mi percepción de Teresa cambió por completo. Ya no veía a la mamá de mi ex. Veía a una mujer de 48 años que era inteligente, fuerte y que tenía una profundidad emocional que Lucía jamás alcanzaría. Empecé a notar cómo se arreglaba el vestido cuando sabía que yo iba a llegar. Notaba cómo recordaba detalles mínimos de lo que yo le contaba, como aquel problema en la oficina o mi marca favorita de chocolate. Y yo, por mi parte, me descubrí arreglándome más para ir a verla a ella que lo que nunca hice para Lucía. La tensión entre nosotros empezó a crecer de una forma silenciosa pero imparable. Un sábado por la tarde, ayudándola a mover unos muebles pesados en la sala, nuestras manos se tocaron. Fue un contacto breve, pero sentí una descarga que me recorrió toda la columna. Nos quedamos congelados a centímetros de distancia. El olor de su perfume, algo suave como la lavanda, me llenó los pulmones. En sus ojos no vi la duda de una madre, vi el deseo de una mujer que se había sentido sola durante demasiado tiempo. Pero nos separamos. El peso de la lógica todavía era demasiado fuerte. Sin embargo, el destino tiene sus propias formas de forzar las cosas. Una noche, Lucía llegó a la casa con un tipo nuevo y empezaron a discutir a gritos en la entrada. El tipo era un tipo agresivo y Teresa salió a defender a su hija. Lucía, en lugar de agradecerle, se desquitó con ella. Le gritó cosas horribles. Le dijo que era una vieja amargada que quería vivir a través de ella y que por eso me tenía ahí de perro faldero. Ver a Teresa encogerse ante los gritos de su propia hija me rompió algo por dentro. Intervine, saqué al tipo de la casa y le puse un límite a Lucía. Ella se fue furiosa, gritando que no volvería. Encontré a Teresa en el jardín trasero, llorando en silencio bajo la luz de la luna. Me acerqué y sin decir nada, la abracé. No fue un abrazo de consuelo, fue un abrazo de pertenencia. Ella apoyó la cabeza en mi pecho y yo sentí que todo el rompecabezas de mi vida por fin encajaba. La diferencia de 16 años no importaba, el hecho de que fuera la madre de mi ex no importaba. Lo que importaba era que ella era la persona que siempre me había escuchado, la que me conocía de verdad y la que me daba la paz que yo tanto buscaba. Esa noche nos besamos por primera vez entre los jazmines del patio. Fue un beso lento, cargado de toda la tensión de esos meses, de toda la lealtad que habíamos construido. Fue el beso más honesto de mi vida. No había juegos, no había mentiras, solo éramos dos personas que se habían encontrado en medio del desastre. Cuando Lucía se enteró, el escándalo fue épico. El pueblo entero parecía tener una opinión al respecto. Nos llamaron de todo. Ella regresó a la casa solo para empacar sus cosas y gritarnos traidores. Pero Teresa se mantuvo firme. Tú tuviste a este hombre frente a ti 5 años y lo despreciaste porque no era lo suficientemente emocionante para tu ego, le dijo con una voz que no le tembló ni una vez. Yo no te estoy quitando nada, Lucía. Estoy aceptando el amor que tú tiraste a la basura. Lucía se fue y no hemos vuelto a saber de ella en meses. Dicen que se fue a la capital a probar suerte. Nosotros, en cambio, nos quedamos. Decidimos que no íbamos a escondernos. Al principio, caminar de la mano por la calle era enfrentarse a una barrera de cuchicheos y miradas de juicio. Los amigos de mi edad se alejaron, diciendo que lo mío era una crisis o algo extraño. Pero conforme pasaba el tiempo, la gente empezó a ver la realidad. Veían a un hombre joven que se veía más feliz que nunca y a una mujer madura que irradiaba una luz que nunca tuvo. Hace poco nos casamos. Fue una ceremonia pequeña, casi secreta, frente a un juez y un par de testigos que de verdad nos querían. No hubo grandes fiestas porque nuestra felicidad no necesita público. Vivimos en la misma casa, la que ella construyó con tanto esfuerzo, pero ahora se siente distinta. Ya no hay gritos, ya no hay incertidumbre. Hay una rutina que amo. Despertarnos, desayunar juntos en silencio, apoyarnos en nuestros proyectos y saber que, al final del día,
Tengo a alguien que no me va a decir que no porque tiene miedo a envejecer, sino que me dice que sí porque sabe que el tiempo es lo más valioso que tenemos. A veces, por las noches, me acuerdo de aquel viernes en el restaurante. Me acuerdo del dolor punzante de cuando Lucía me rechazó. Y sonrío. Sonrío porque entiendo que ella me hizo el favor más grande de mi vida. Me liberó para que pudiera ver a la mujer que estaba a su lado, la mujer que siempre fue mi verdadero destino. Teresa no fue un consuelo, ni fue una venganza. Fue el encuentro de dos almas que necesitaban lo mismo. Alguien en quien confiar, alguien a quien cuidar y alguien con quien construir una vida de verdad. Hoy soy el esposo de la mujer que una vez fue mi suegra, y les juro que nunca me he sentido más hombre ni más amado. La vida no es una línea recta, es un camino lleno de vueltas extrañas. Y a veces, para llegar al amor de tu vida, tienes que pasar por el rechazo de quien menos lo esperas, para que tus ojos se abran y veas a quien siempre te estuvo esperando con los brazos abiertos y el corazón lleno de café recién hecho y verdades compartidas.